Bienvenidos a Audio Mentores, el espacio donde las palabras cobran vida y los grandes relatos nos acompañan en cada paso del día. Si eres amante de la literatura clásica y disfrutas de sumergirte en historias que tocan lo más profundo del alma, este es el lugar perfecto para ti. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle like a este vídeo y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Cada vez que te sumerges en nuestras narraciones, te acercas más a los grandes clásicos que han marcado la historia de la humanidad. Hoy comenzamos un viaje literario que nos llevará al corazón de la literatura mexicana del siglo XIX con una obra indispensable, El Zarco de Ignacio Manuel Altamirano. Esta novela, llena de pasión, conflicto y profundas reflexiones sobre la justicia, el amor y la moralidad, nos transporta a un México turbulento, en donde la lucha entre el bien y el mal, la ley y la rebelión, se viven en carne y hueso. A lo largo de los próximos 15 capítulos, descubrirás la historia del Zarco, un hombre que vive al margen de la ley, pero cuya alma guarda una complejidad que va más allá de su apariencia de bandido. A través de sus ojos, entenderemos los desafíos sociales, políticos y emocionales que enfrentó México en esa época. Nos encontraremos con un personaje que, a pesar de su naturaleza violenta, lleva consigo una profunda melancolía, un deseo inquebrantable de justicia y una pasión por un amor que parece inalcanzable. Cada capítulo estará cuidadosamente narrado para sumergirte en las vivencias del Zarco, su lucha con la sociedad, sus amores no correspondidos, y la redención que busca en un mundo lleno de contradicciones. En cada momento, verás cómo la trama se despliega, entrelazando las pasiones humanas con los eventos históricos que marcaron a México, llevándote a reflexionar sobre las tensiones entre el individuo y la sociedad. Pero antes de comenzar, no olvides que en Audio Mentores nos apasiona compartir contigo los relatos que perduran en el tiempo. Así que, si aún no lo has hecho, suscríbete, activa la campanita para recibir notificaciones y acompáñanos en este fascinante viaje literario. Estamos seguros de que cada uno de estos capítulos te dejará pensando, reflexionando y deseando más. Ahora, sin más preámbulos, prepárate para entrar en el mundo del Zarco, donde las fronteras entre el bien y el mal no siempre son claras, y los destinos de los personajes se entrelazan de formas inesperadas. Comencemos. Capítulo 1. El bandido del pueblo. En los rincones más lejanos de la sierra, donde las montañas se alzan como gigantes inamovibles y los valles parecen esconder secretos de tiempos antiguos, se hablaba de un hombre cuyo nombre resonaba tanto por su fama como por el temor que inspiraba, el Zarco. No era un bandido cualquiera. Su figura trascendía la mera delincuencia. La leyenda del Zarco había ido más allá, convirtiéndolo en una figura tanto temida como respetada. No era un simple ladrón de caminos, sino un hombre envuelto en misterio y contradicciones. Desde la niñez, el Zarco había enfrentado las crueles realidades de la vida, y su carácter se fue forjando en medio de las dificultades. El niño que había sido un día, había desaparecido, y en su lugar quedaba un joven cuyo rostro estaba marcado por las cicatrices de la vida misma. La tristeza y las dificultades de su niñez lo habían convertido en un hombre fuerte, pero también en uno profundamente amargado, cargado de resentimiento hacia una sociedad que nunca le dio la oportunidad de prosperar. Su vida, llena de conflictos y de decisiones erradas, lo llevó a convertirse en uno de los hombres más temidos de la región. La gente del pueblo sabía que el Zarco no solo robaba, sino que su presencia significaba peligro, pero también una extraña forma de justicia. Nunca fue un hombre que hurtara sin razón. Más bien, parecía buscar algo, una especie de redención que, a sus ojos, nunca llegaba. La gente temía su mirada, aquellos ojos claros que parecían leer en el alma de cualquiera, y los pocos que se atrevían a hablar de él aseguraban que sus ojos reflejaban un abismo profundo, como si su alma estuviera marcada por una eternidad de sufrimiento. A pesar de la vida que llevaba, el Zarco tenía una cierta moralidad que lo diferenciaba de otros bandidos. En su interior, luchaba por encontrar un equilibrio entre el bien y el mal, pero el entorno lo empujaba constantemente a tomar decisiones que lo acercaban al lado oscuro de la ley. A veces, uno se veía obligado a tomar decisiones que, aunque contrarias a la moral, eran necesarias para sobrevivir en un mundo lleno de injusticia. El Zarco se veía a sí mismo como un hombre fuera de lugar, como alguien que no había tenido la oportunidad de vivir de acuerdo con los principios que el resto de la sociedad profesaba. Su corazón, aunque endurecido por las circunstancias, no estaba completamente perdido. La leyenda del Zarco había sido tejida con hilos de miedo, respeto y hasta cierta admiración. Sus actos, por más violentos que fueran,
Tenían una especie de código propio que lo hacía, de algún modo, menos temible que otros. La gente sabía que, aunque era capaz de cometer cualquier atrocidad, también protegía a los débiles cuando la ocasión lo requería. El Zarco nunca mataba por gusto. Sus acciones eran siempre un medio para un fin. Su propósito, aunque difuso, siempre tenía un trasfondo de justicia. En un día cualquiera, en el pueblo de los narradores, el Zarco llegó sin previo aviso. No lo hizo de manera ruidosa, sino con la calma que caracteriza a los hombres que están acostumbrados a caminar por las sombras. Su llegada fue tan silenciosa como la de una sombra que se desliza por la noche, como si ya estuviera ahí, esperando el momento adecuado para mostrarse. Los habitantes del pueblo, al verlo, no pudieron evitar sentirse incómodos. Aunque su fama lo precedía, no sabían qué esperar de él esta vez. El Zarco no llegaba solo para robar. Su aparición en ese pueblo tenía un propósito diferente. Las primeras noticias sobre su llegada fueron desordenadas, llenas de murmullos. Las mujeres se apresuraron a cerrar las ventanas, y los hombres se miraban con cautela. El Zarco no era un hombre que se presentara ante cualquiera sin motivo. Cuando llegó, no fue para sembrar el terror ni el caos. No robó, ni saqueó, ni hizo lo que todos esperaban de él. En su lugar, apareció ante los hombres más sabios del pueblo, aquellos a quienes se les conocía por su prudencia y su capacidad de juicio. Se acercó a ellos con un rostro serio, pero también con un aire de vulnerabilidad que lo sorprendió. No vino para exigir, ni para amenazar. Vino a hablar. Y lo que tenía que decir, ninguno de los presentes lo esperaba. Con voz firme, pero al mismo tiempo cargada de una angustia que no podía ocultar, el Zarco les planteó su solicitud. No pedía perdón, ni clemencia, pero sí algo que solo un hombre en sus circunstancias podría comprender: una oportunidad. Una oportunidad para hacer algo que, en su corazón, sentía que debía hacer. Un camino hacia su propia redención. A pesar de su vida llena de oscuridad, el Zarco nunca dejó de buscar algo que lo redimiera. En su interior, la lucha entre el bien y el mal no cesaba, y esa contradicción lo convertía en un ser profundamente humano. Nunca fue un villano completo, ni un héroe absoluto. Era simplemente un hombre que vivía en el límite, buscando su lugar en un mundo que no le ofrecía nada. El joven narrador, al escuchar sobre el Zarco por primera vez, no entendía completamente la magnitud de lo que estaba ocurriendo. A sus ojos, el Zarco era solo una figura distante, un personaje de leyenda. Sin embargo, pronto descubriría que esa leyenda tenía rostro y voz, y que el Zarco, más allá de su fama y su terrible reputación, era un hombre tan real como cualquiera, marcado por las circunstancias de su vida. Capítulo 2. La llegada al pueblo. El pueblo en el que el Zarco hizo su aparición no era grande, ni pequeño. Era uno de esos pueblos que se extienden a lo largo de las montañas, donde la gente parece estar en contacto constante con la tierra y el viento. Había algo en el aire de ese lugar que lo hacía diferente a los demás: la calma, el sosiego, la rutina de los días y el paso inquebrantable de las estaciones. Aquí, en medio de esta vida tranquila, la llegada de un hombre como el Zarco causaba revuelo. La noticia de su presencia llegó rápidamente, como si el mismo viento que cruzaba las montañas se encargara de llevar la palabra. El Zarco ha llegado, murmuraban en las plazas y las casas. Y aunque su llegada era temida, también había una extraña curiosidad que se extendía entre los habitantes. Todos sabían que el Zarco no era un hombre común, pero lo que más intrigaba a la gente era que no sabía uno qué esperar de él. Su reputación lo precedía, pero su comportamiento era impredecible. Cuando el Zarco se presentó ante los ancianos del pueblo, lo hizo con la misma seriedad que había mostrado en su viaje por la sierra. Entró en la plaza del pueblo como quien conoce ya el camino que va a seguir, como si estuviera acostumbrado a ser observado, pero no a ser recibido. Su rostro, marcado por el tiempo y la vida errante, no mostraba la dureza que se esperaba de un bandido. Más bien, había en él una mezcla de determinación y desgaste. Y esos ojos, aquellos ojos de un azul intenso, casi sobrenatural, parecían analizar cada rincón, cada gesto, de quienes lo miraban. Las mujeres se apresuraron a cerrar las puertas, y los hombres, desconcertados, se mantuvieron en sus casas, esperando lo que el Zarco pudiera hacer. Sabían que el hombre venía de tierras lejanas, de esas mismas montañas donde las leyendas tomaban forma. El Zarco no estaba buscando pelea, pero tampoco era un hombre que se dejara vencer fácilmente. La leyenda que lo precedía, como un manto sombrío,
lo había marcado para siempre. Pocos lo conocían de cerca, y aquellos que alguna vez lo habían visto en la lejanía, en las sombras de la montaña o en el crepúsculo del atardecer, nunca lo olvidaban. Su presencia tenía una fuerza inconfundible, como si el mismo viento que pasaba por la sierra hubiera quedado impregnado en su ser. Y aunque la gente temía a los bandidos, a los ladrones, nadie podía negar que el Zarco tenía algo que lo hacía diferente, algo que lo hacía más humano y, al mismo tiempo, más ajeno a la vida común de los pueblos. El joven narrador, que no tenía más que 16 años en ese entonces, observaba desde una ventana la llegada del Zarco. Su mirada era curiosa, pero también llena de incertidumbre. No sabía si sentir miedo o admiración por el hombre que se paraba en el centro de la plaza. Había algo en él que parecía tanto un enigma como una condena. Nunca antes había visto a un hombre que, a simple vista, parecía tan cercano y tan distante a la vez. El Zarco, para el joven, era un ser de otro mundo, un hombre cuyas decisiones no se podían comprender con facilidad. Al llegar ante los más viejos del pueblo, el Zarco pidió algo que sorprendió a todos. No vino a exigir, ni a robar, ni a imponer su voluntad. «¿Qué quieres de nosotros, el Zarco?», le preguntó uno de los ancianos, con voz baja pero llena de autoridad. La respuesta del Zarco fue clara, aunque en su tono se sentía la dureza de quien ha conocido más sufrimiento del que cualquier hombre podría soportar. «Solo quiero hablar, quiero ser oído, y quizá, encontrar lo que he perdido». En ese instante, el pueblo entendió que el Zarco no era simplemente un bandido. Había algo más en su presencia, algo que trascendía el miedo y la violencia que lo rodeaban. El hombre que entraba en ese pueblo no era el mismo que huía de las autoridades ni el mismo que aterrorizaba a los pueblos cercanos. Había algo de tristeza en su voz, una carga que no se podía explicar con palabras sencillas. Durante esa tarde, el Zarco habló. No con la rabia de un hombre que busca venganza, sino con la serenidad de quien sabe que su destino ya está marcado. «Nunca pedí nacer en un lugar como este, ni vivir entre sombras. Pero ya no hay vuelta atrás. Lo único que puedo hacer ahora es ser sincero con ustedes y con mí mismo». Las palabras del Zarco calaron hondo en los corazones de los ancianos. Ellos sabían que el hombre que tenían frente a ellos era, de alguna manera, víctima de un destino que le había sido impuesto. Su vida, aunque marcada por el crimen, estaba marcada por una especie de búsqueda de sentido, de una paz que nunca había encontrado. Al caer la noche, cuando las primeras estrellas comenzaron a brillar en el cielo, el Zarco se despidió de los ancianos sin causar disturbios. No era un hombre que quisiera llamar la atención, pero su paso por el pueblo dejaba una huella imborrable. El Zarco se despidió sin hacer ruido, como una sombra que se desvanece al amanecer. El joven narrador, que había estado observando todo desde su ventana, aún no comprendía completamente lo que había sucedido, pero algo en su interior se había despertado. Nunca pensó que el bandido que aterrorizaba a los pueblos pudiera ser tan humano. Había algo en la mirada del Zarco que, por primera vez, le hacía cuestionar las historias que se contaban sobre él. Capítulo 3. La primera noche en el pueblo. La noche en el pueblo llegó con su quietud habitual, como si los ecos de la tarde se hubieran desvanecido en el aire. Sin embargo, algo había cambiado desde la llegada de El Zarco. El pueblo ya no era el mismo, y la gente lo sentía en sus entrañas. Aquella noche, las luces de las casas eran más tenues, como si el mismo pueblo se hubiera vuelto más consciente de lo que había ocurrido. El joven narrador, que aún no entendía del todo lo que había presenciado durante el día, se encontraba en su cama, mirando al techo. En su mente, las palabras del Zarco resonaban como un eco lejano, como algo que no lograba comprender pero que lo inquietaba profundamente. No podía dejar de pensar en la figura del Zarco, en esos ojos que parecían verlo todo, en esa voz que, aunque suave, tenía la firmeza de un hombre acostumbrado a la lucha. El pueblo parecía en silencio, pero algo dentro de él gritaba. La gente del pueblo, aunque no salía a la calle, sentía la presencia del Zarco. Sabían que su visita no era simplemente un paso fugaz, sino un acontecimiento que marcaría sus vidas de manera irreversible. Las mujeres en sus casas cuchicheaban entre ellas, temerosas de lo que podría ocurrir. Los hombres, por su parte, se mantenían alerta, aunque no sabían si debían prepararse para la guerra o si el Zarco había venido buscando algo más. Esa noche, el Zarco no estaba en la plaza, ni en las calles. Había desaparecido, como una sombra que se funde con la oscuridad.
Nadie sabía exactamente dónde se encontraba, pero algunos lo veían caminar entre las montañas, como si la tierra misma lo hubiera reclamado. No se podía saber si el Zarco estaba perdido en sus propios pensamientos o si realmente buscaba algo en el silencio de la noche. Lo único que era seguro es que no había venido solo a robar ni a hacer daño. El joven narrador decidió salir de su casa, impulsado por una curiosidad que no lograba controlar. Caminó por las calles vacías, con la mente llena de preguntas y la sensación de que algo grande estaba por suceder. La oscuridad lo envolvía, y el sonido de sus pasos resonaba en las paredes de las casas desiertas. De repente, en la distancia, vio una figura que caminaba lentamente. Era el Zarco. El hombre estaba solo, y su figura se recortaba contra la luz de la luna. Su andar era seguro, pero no apresurado, como si no tuviera prisa por llegar a algún lado. El joven se detuvo en seco al verlo, como si hubiera encontrado la respuesta a todas sus preguntas. La figura del Zarco no era la de un hombre cualquiera. Era un ser que parecía haberse perdido entre los años y las historias, alguien que ya no pertenecía al mundo de los hombres. El Zarco, al notar la presencia del joven, se detuvo y lo miró fijamente. No había ira en su mirada, ni desprecio. Solo una profunda calma, como si ya no le quedara nada que perder. «¿Qué haces aquí, muchacho?», preguntó el Zarco con una voz grave pero tranquila. «No es seguro caminar solo a estas horas. La noche guarda secretos que ni tú ni yo queremos conocer». El joven, aunque temeroso, se acercó un poco más, buscando una respuesta, algo que lo hiciera comprender mejor lo que estaba ocurriendo. «¿Por qué viniste al pueblo?», preguntó finalmente, con una voz temblorosa. El Zarco lo miró unos instantes, como si ponderara sus palabras antes de hablar. «Porque vine a buscar lo que he perdido. Lo que nunca pude encontrar en las montañas, ni en los valles lejanos. Vine a encontrarme a mí mismo». El joven, sorprendido por la respuesta, no sabía qué pensar. ¿Cómo podía un hombre como el Zarco estar buscando algo tan intangible como el sentido de su propia vida? Aquel joven no entendía que, detrás de la figura del Zarco, había algo más que un bandido o un hombre de las montañas. Había un ser humano, con sus propios dolores, sus propios anhelos. El Zarco, al ver la confusión en los ojos del joven, hizo un gesto con la mano. «No te preocupes por mí, muchacho. Mi camino es otro. Solo recuerda una cosa, nunca dejes que el miedo te impida ver la verdad que está delante de ti». Con esas palabras, el Zarco comenzó a caminar de nuevo, perdiéndose en la oscuridad de la noche. El joven lo observó hasta que su figura se desvaneció entre las sombras, y no pudo evitar sentir una mezcla de miedo y admiración. ¿Quién era realmente el Zarco? ¿Era solo un hombre perdido en el tiempo, o algo más grande y más complejo de lo que cualquier ser humano podría comprender? La noche continuó su curso, y aunque el joven regresó a su casa, no pudo dormir. Su mente seguía dando vueltas a las palabras del Zarco, a su presencia, a esa sensación de que algo importante estaba por suceder. Era como si el destino mismo se hubiera entrelazado con la llegada de ese hombre. Y aunque el pueblo volvía a ser el mismo al día siguiente, el joven sabía que nada sería igual después de aquella noche. Capítulo 4. La doble vida de El Zarco. La llegada del Zarco al pueblo había trastornado la paz que reinaba en las pequeñas casas de adobe. Desde la noche en que el joven lo había encontrado caminando en solitario bajo la luna, se rumoreaba entre los habitantes sobre el verdadero propósito de su visita. Algunos decían que había venido a traer la paz, mientras que otros aseguraban que su presencia era solo el preludio de la guerra. Las semanas pasaron, y el Zarco, aunque no lo parecía, se convirtió en parte del pueblo. No de una manera visible, sino como una sombra que acechaba desde la distancia, observando, esperando el momento oportuno. Aquel hombre que había causado tanto miedo, también parecía buscar algo más allá de lo que los ojos podían ver. El joven, quien había sido testigo de la extraña calma que emanaba del Zarco, comenzó a preguntarse si lo que veían los demás era realmente lo que él mismo estaba presenciando. ¿Quién era este hombre? ¿Un bandido como todos decían, o algo más profundo y misterioso que solo aquellos dispuestos a mirarlo sin prejuicios podían descubrir? Un día, mientras el joven caminaba por las colinas cercanas al pueblo, vio a lo lejos una figura que lo llamaba la atención. Era el Zarco, acompañado de dos hombres que marchaban tras él como sombras. El joven decidió acercarse, pero a medida que lo hacía, escuchó fragmentos de la conversación que mantenían.
Yo solo quiero saber si aún hay algo en este mundo que valga la pena, si el dolor que hemos sufrido tiene algún sentido. He visto a muchos hombres caer, y no sé si eso me ha hecho más fuerte o más débil, dijo el Zarco, su voz grave pero cargada de un tono que hacía temblar el aire a su alrededor. Los otros hombres, que no se atrevían a replicar, escuchaban en silencio. El joven, incapaz de acercarse más, se quedó allí, parado entre los árboles, observando con ojos sorprendidos la escena que se desarrollaba frente a él. Era la primera vez que el Zarco hablaba de algo tan humano, tan lleno de dudas. Algo que no podía encajar con la imagen de un hombre endurecido por la vida, un bandido que caminaba sin remordimientos. Con el tiempo, el joven comenzó a entender que el Zarco no era simplemente el hombre peligroso que todos pensaban. Había algo en él que lo hacía diferente, una dualidad que parecía reflejar la misma lucha interna que se libraba dentro de cada ser humano. Era como si el Zarco hubiera vivido muchas vidas en una, como si fuera dos hombres a la vez, uno que deseaba paz y otro que no podía escapar de la violencia que había sido parte de su destino. Al día siguiente, mientras el pueblo se mantenía tranquilo, el Zarco apareció nuevamente en la plaza principal. Su rostro era el mismo, pero sus ojos parecían más profundos, como si hubiera visto más de lo que cualquier persona podría soportar. A veces, pensaba el joven, que el Zarco no era más que un hombre marcado por las cicatrices de su propia vida. No las cicatrices físicas, sino las que dejaban las decisiones tomadas a lo largo del tiempo. En esa misma plaza, los rumores comenzaron a circular con mayor fuerza. El Zarco está aquí para deshacer lo que otros han hecho. Él no es un bandido común. Ha venido con un propósito, aunque nadie sabe cuál es, decía uno de los hombres del pueblo, mientras miraba de reojo al joven narrador. El joven, más curioso que nunca, decidió acercarse al Zarco, y aunque su corazón latía con fuerza, se armó de valor. El Zarco, al verlo llegar, le dedicó una mirada penetrante, casi como si supiera exactamente qué pasaba por su mente. No hay nada que temer aquí, muchacho, dijo con calma. Este pueblo tiene secretos, y yo vengo a descubrirlos. El joven, tomando aire, preguntó, ¿qué secretos? ¿Qué es lo que busca realmente? El Zarco lo observó con seriedad antes de responder. Busca la verdad, muchacho. No la verdad que te dicen los demás, ni la que se oculta en los libros. La verdad que se esconde en lo más profundo de uno mismo, esa verdad que duele, pero que te libera cuando la enfrentas. El joven no entendió del todo esas palabras, pero algo en ellas lo inquietó. Por un momento, se sintió como si estuviera hablando con alguien que había conocido y vivido tanto, que había dejado de temer al futuro. Esa mirada, pensó el joven, estaba llena de una carga emocional que no se podía describir con palabras. El Zarco no era solo un hombre, sino el reflejo de un sufrimiento ancestral, uno que no podía ser borrado ni con el tiempo. Esa conversación, que duró solo unos minutos, dejó una marca profunda en el joven. Algo había cambiado en su percepción del Zarco. La imagen del bandido despiadado comenzaba a desvanecerse, y en su lugar surgía la figura de un hombre perdido en la vida, buscando algo que solo él conocía. Quizá, pensó el joven, la historia del Zarco no sea la que todos cuentan. Quizá, al igual que el resto de nosotros, también esté buscando redención. Capítulo 5. El encuentro de dos mundos. El pueblo, siempre tranquilo y en su mayoría ajeno a los eventos más allá de sus fronteras, comenzó a sentir el peso de la presencia del Zarco. Durante días, el joven lo observó en silencio, tratando de entender la compleja figura que era. Sin embargo, las conversaciones entre los aldeanos solo alimentaban su curiosidad, sin ofrecer respuestas claras. Muchos hablaban del Zarco como un hombre malvado, un ser nacido de la oscuridad, pero el joven sabía que había algo más en él. No podía ser simplemente eso. Había una chispa en sus ojos, algo que sugería que, detrás de la dureza de su rostro, se ocultaba un alma conflictuada, un alma que había visto demasiado para seguir siendo la misma. A medida que los días pasaban, el joven sintió que su curiosidad no podía quedarse solo en una observación desde lejos. Decidió que debía conocer al Zarco, hablar con él y, tal vez, comprender sus verdaderas intenciones. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, el joven encontró al bandido en la misma plaza donde lo había visto varias veces. Era la hora en que las sombras se alargaban y la gente del pueblo comenzaba a regresar a sus casas. El Zarco caminaba solo, como si no le importara la mirada de los demás. Su andar era firme,
pero no agresivo. Se detuvo frente a la fuente que adornaba el centro de la plaza, y el joven, decidido a no perder la oportunidad, se acercó con cautela. El joven no sabía exactamente qué decir, pero la curiosidad lo impulsaba. ¿Por qué has venido a este pueblo, el Zarco?, preguntó, su voz temblando ligeramente. El Zarco, al oír su pregunta, no mostró sorpresa. Su rostro permaneció impasible, pero sus ojos, esos ojos que siempre parecían cargar con una historia, se fijaron en el joven con una intensidad que lo hizo sentirse pequeño. He venido, muchacho, porque hay algo en este lugar que me llama, algo que me recuerda lo que fui, lo que perdí. Este pueblo, con sus caminos polvorientos y sus casas de barro, es el mismo que solía caminar en mi juventud. Pero ahora, todo ha cambiado. Y yo también. El joven, sin comprender completamente, insistió, ¿qué es lo que buscas aquí? ¿Paz o venganza? El Zarco dio una ligera sonrisa, una sonrisa amarga que no alcanzó a iluminar su rostro. No busco ni una cosa ni la otra. Busco algo que tal vez no exista, redención. Pero la redención no llega fácil, muchacho. No se encuentra en los perdones fáciles ni en las palabras vacías. Se encuentra en las decisiones que tomas cuando todo parece perdido, en los momentos más oscuros de la vida. El joven, sorprendido por la respuesta, se quedó en silencio por un momento. ¿Cómo puedes hablar de redención cuando has causado tanto sufrimiento?, preguntó, con una mezcla de incredulidad y respeto. El Zarco lo miró fijamente, sus ojos reflejando una pena profunda, algo que el joven no había esperado ver en él. ¿Quién soy yo para juzgar, muchacho? He cometido errores, sí. Pero todos lo hacemos. El sufrimiento es parte de la vida, una vida que, aunque nos empeñemos en entenderla, siempre nos sorprende. La redención, si es que existe, no depende de los actos que hayas cometido, sino de lo que el corazón de cada quien está dispuesto a cambiar. Con esas palabras, el Zarco se dio la vuelta, como si hubiera dicho todo lo que tenía que decir, y comenzó a alejarse. El joven, atónito, lo observó partir, sintiendo una mezcla de desasosiego y asombro. Las palabras del Zarco resonaban en su mente con una claridad inquietante, como si hubiera tocado una verdad que aún no podía comprender del todo. Había algo en esa conversación, pensaba el joven, que no encajaba con lo que todos decían de él. No era el hombre malo que la gente imaginaba. El Zarco era un hombre marcado por la vida, un hombre que había luchado consigo mismo mucho antes de que el pueblo lo conociera. Mientras el sol se hundía en el horizonte, el joven regresó a su hogar, pero sus pensamientos seguían girando alrededor de las palabras del Zarco. Algo en su interior le decía que había algo más grande que el simple hecho de ser un hombre de guerra o de paz. Tal vez, pensó, el Zarco estaba buscando algo que solo él podía entender. ¿Y si lo que el Zarco busca es algo más profundo que la venganza o el perdón? Y si, en realidad, solo está buscando un lugar donde pueda ser él mismo, un lugar donde pueda encontrar la paz que ha perdido. El joven se detuvo en medio de su camino, mirando hacia el cielo estrellado que comenzaba a aparecer. El Zarco había dejado una semilla de duda en su corazón, una semilla que crecía rápidamente, alimentada por la incertidumbre y la búsqueda de algo que aún no podía definir. Capítulo 6. El peso del pasado. La relación entre el joven y el Zarco había tomado un giro inesperado. Aunque el pueblo seguía temiendo al Zarco, el joven sentía que había descubierto algo más profundo en él, algo que nadie más parecía notar. Los días continuaban su curso, pero la presencia del bandido no se desvanecía. En su mente, las palabras del Zarco seguían resonando, y cada encuentro con él dejaba una nueva marca, como si el tiempo mismo hubiera comenzado a moldear la historia de ambos. Una tarde, después de un día particularmente caluroso, el joven decidió buscar nuevamente al Zarco. Este parecía siempre estar en los mismos lugares, aquellos que nadie se atrevía a frecuentar, los caminos polvorientos, los rincones del pueblo donde la gente no se aventuraba por miedo. El Zarco tenía un aire de misterio que lo rodeaba, como si su sola presencia hiciera que todo se volviera más sombrío, pensaba el joven mientras caminaba hacia la colina donde el bandido había sido visto recientemente. El horizonte estaba cubierto por nubes grises, lo que aumentaba la sensación de que el destino de aquel encuentro estaba marcado por algo inevitable. Cerca de la cima, lo vio. El Zarco estaba sentado sobre una roca, mirando hacia el valle, como si el paisaje le hablara de algo que solo él podía entender. El joven se acercó cautelosamente,
consciente de que cualquier palabra equivocada podría provocar una reacción que no deseaba enfrentar. Sin embargo, el deseo de entender lo que había detrás de la figura del Zarco era más fuerte que su temor. Finalmente, se acercó y se sentó junto a él, sin decir nada al principio. El Zarco lo observó por un momento antes de romper el silencio. «No tienes que hablar, muchacho. Sé por qué has venido». El joven, sorprendido por la respuesta, se quedó en silencio, pero su mente estaba llena de preguntas. ¿Por qué vives así? ¿Por qué no puedes dejar de lado todo ese sufrimiento y empezar de nuevo? El Zarco no respondió inmediatamente. Sus ojos seguían mirando al horizonte, como si buscara algo entre las montañas. El sufrimiento no se deja atrás tan fácilmente, muchacho. Es como una sombra que te sigue. No importa cuán lejos vayas, siempre está allí. Y eso no cambia por más que intentes huir de él. La gente me ve como un bandido, como alguien que ha hecho cosas malas, pero no entienden que el sufrimiento que he causado no se compara con el sufrimiento que he vivido. El joven lo miró, intentando comprender la magnitud de sus palabras. Eso significa que no hay redención para ti. Redención. El Zarco dejó escapar una risa suave, casi amarga. No sé si existe la redención, muchacho. No sé si algo puede borrarlo todo. Pero te diré esto. El verdadero sufrimiento no es el que le causas a los demás. El verdadero sufrimiento es el que uno lleva en su corazón, el que ni siquiera tú puedes ver. Y ese es el que me ha perseguido toda mi vida. El joven quedó pensativo. Las palabras del Zarco comenzaban a tomar forma en su mente. Es como si estuviera viendo al hombre que no quería ser, el hombre que luchaba contra lo que ya era. Pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que lo ha llevado a este punto? Mientras los dos permanecían en silencio, un ligero viento comenzó a soplar, agitando las ramas de los árboles cercanos. El Zarco, con un gesto casi imperceptible, volvió a hablar. A veces, cuando te has enfrentado a tanto dolor, lo único que puedes hacer es seguir adelante, aunque no sepas hacia dónde vas. La vida me ha enseñado a no esperar nada, a no confiar en nada ni en nadie. Pero aquí estoy, como un hombre que ha dejado de pelear consigo mismo y con los demás. El joven, por primera vez, vio en el Zarco una fragilidad que no había notado antes. El bandido no era invencible, ni inmune al sufrimiento. Era un hombre roto, como muchos otros, que había perdido el camino y ahora vivía con las cicatrices de sus decisiones. Entonces, ¿qué es lo que buscas en este pueblo?, preguntó el joven, más por impulso que por verdadera curiosidad. Busco lo que todos buscamos, respondió el Zarco, sus palabras siendo más suaves que nunca. La paz. Pero la paz no se encuentra en los otros. Se encuentra en ti mismo, y es una paz que no tiene nada que ver con lo que has hecho. Es una paz que surge cuando aceptas lo que eres, lo que has sido, y lo que aún puedes llegar a ser. El joven escuchaba atentamente, sus pensamientos intentando conectar lo que el Zarco le decía con lo que él mismo había vivido. Quizá, pensaba, el verdadero desafío no es encontrar el perdón de los demás, sino aprender a perdonarse a uno mismo. El Zarco se levantó lentamente, con una expresión que reflejaba tanto determinación como dolor. El tiempo no se detiene, muchacho. Y aunque busques respuestas en los demás, al final, solo tú eres quien tiene que decidir cómo vivir con lo que llevas dentro. Con esas palabras, el Zarco comenzó a caminar de regreso al pueblo, dejando al joven atrás, sumido en sus pensamientos. El viento, que había comenzado a calmarse, ahora parecía arrastrar consigo las últimas palabras del bandido, como si fueran susurros perdidos en la vastedad del paisaje. El joven observó su figura alejarse, y por un momento, pensó que, tal vez, la respuesta no estaba en lo que el Zarco había dicho, sino en lo que no había dicho. En el peso del pasado que lo acompañaba, que lo había marcado de una manera irreversible. Y en la paz que solo él, en su propio tiempo, podría encontrar. Capítulo 7. La desilusión del pueblo. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojizos y anaranjados, y el pueblo de las afueras seguía su rutina habitual, ajeno a los profundos cambios que se gestaban en el interior de cada uno de sus habitantes. A pesar de los rumores sobre el Zarco, el joven ya no veía a aquel hombre como el monstruo temido por todos. En lugar de un bandido despiadado, lo veía como alguien marcado por el sufrimiento, alguien que había intentado luchar contra las circunstancias de su vida, pero que había perdido la batalla.
El encuentro de la tarde anterior lo había dejado con más preguntas que respuestas. Sin embargo, algo había cambiado en él, la sensación de que el pueblo estaba equivocado sobre el Zarco. Al menos, eso pensaba. Decidió regresar al mismo lugar al día siguiente, buscando entender mejor al hombre que había desafiado la ley y la moral de todos. A la mañana siguiente, el joven salió temprano, decidido a no perder la oportunidad de conocer más sobre el Zarco. Sabía que el bandido solía ir al mismo lugar, donde se encontraba solo, apartado de la mirada inquisitiva del pueblo. Al llegar al sitio, el joven notó que el Zarco no estaba allí, pero algo más le llamó la atención. En la distancia, se veía una figura que se movía por entre los árboles. Era un hombre, pero no era el Zarco. Se acercó con cautela, sin saber qué esperar. A medida que avanzaba, la figura se fue revelando más claramente. Era un hombre de mediana edad, con una barba rala y una expresión agotada. Estaba recogiendo leña de un pequeño bosque, ajeno a la presencia del joven que lo observaba. El joven se acercó y, antes de que pudiera decir algo, el hombre lo miró y sonrió, reconociéndolo al instante. «Tú eres el muchacho que se ha estado acercando al bandido, ¿verdad?», le preguntó, su voz grave y cansada. El joven no sabía si responder o simplemente seguir adelante. Algo en ese hombre, en sus ojos cansados, lo hizo vacilar. «Sí, vengo a ver si puedo entender algo más sobre el Zarco». El hombre suspiró, dejando la leña a un lado. «No sé qué ves en él, muchacho. La gente habla mucho del Zarco, pero no se detiene a pensar lo que significa vivir como él lo hace. La violencia no es la respuesta, y tú no comprenderás eso hasta que veas las consecuencias de sus actos». El joven, con su mente todavía llena de las palabras del Zarco, intentó defender lo que había aprendido hasta ese momento. «Yo creo que hay algo más. Algo que lo ha hecho ser lo que es. No es solo un bandido. No es un hombre sin alma». El hombre lo miró con una expresión triste. «¿Sabes qué es lo peor? Que el pueblo ya lo ha juzgado. Ya ha sido condenado, sin saber realmente quién es. Las cicatrices que él carga son invisibles para todos. Pero no importa cuántas veces intentes entenderlo. El Zarco está marcado por el odio, y no hay forma de escapar de eso». El joven se quedó en silencio, procesando las palabras de ese hombre. Aquel encuentro, en medio del bosque, se sentía extraño y lleno de presagio. Las palabras del hombre, aunque duras, no lograban borrar la imagen que el Zarco le había dejado la tarde anterior. El joven comenzaba a preguntarse si realmente podría comprender alguna vez lo que llevaba en el corazón el Zarco. Cuando regresó al pueblo, la atmósfera parecía aún más tensa que la noche anterior. Las miradas del pueblo seguían siendo las mismas: desconfianza, miedo, e incluso algo de desprecio. Nadie en el pueblo había logrado entender completamente lo que el Zarco había significado en sus vidas, lo que había causado con su presencia, aunque ellos mismos también habían sido víctimas de algo más grande: el miedo y la desilusión. El joven se encontraba de nuevo frente a una encrucijada. Su percepción sobre el Zarco estaba cambiando, pero la realidad del pueblo no podía ser ignorada. La gente estaba perdida en su propio miedo, y eso no lo podría cambiar nadie. Al regresar a su casa, pensó en las palabras del hombre del bosque. ¿De verdad el Zarco había sido condenado sin una verdadera oportunidad de mostrar quién era? El pueblo, tan atrapado en su odio, nunca sabría lo que había sufrido ese hombre. Y el joven entendió algo más. El dolor, aunque invisible para los ojos de los demás, siempre deja huellas en quienes lo llevan. Esa noche, el joven se acostó con la mente inquieta. Todo lo que había creído saber sobre el Zarco se estaba desmoronando, y aunque quería seguir buscando respuestas, la sombra del bandido seguía estando presente en el aire. En cada rincón del pueblo, la historia del Zarco se tejía de manera diferente, pero era una historia que nadie quería escuchar completamente. Y tal vez, en ese silencio, se encontraba la verdad más profunda: las heridas del pasado no desaparecen fácilmente. Capítulo 8. La visita inesperada. La vida en el pueblo continuaba como siempre, marcada por la rutina diaria y el murmullo constante de las conversaciones entre los habitantes. Sin embargo, algo había cambiado en el joven. Después de los recientes encuentros con el Zarco y con el hombre en el bosque, algo dentro de él había despertado. Ya no veía al bandido como un simple criminal, sino como un ser humano atrapado en su propio destino, marcado por decisiones ajenas a su voluntad. Esa tarde,
Mientras caminaba por las estrechas calles del pueblo, una figura conocida se le acercó. Era un hombre de aspecto rudo, con una mirada que parecía ocultar más de lo que dejaba ver. No era un desconocido, pero tampoco un rostro que soliera ver con frecuencia. Era uno de los hombres que había estado trabajando en el campo con el padre del joven, pero siempre había mantenido su distancia. Su nombre era Lucas, un hombre que pocos en el pueblo conocían a fondo. Lucas se acercó al joven con un aire de urgencia, como si algo importante estuviera por ser dicho. «Necesito hablar contigo», le dijo, con voz grave y mirada seria. «Es sobre el Zarco». El joven frunció el ceño, intrigado. «¿Qué sabes sobre él?» Lucas miró a su alrededor, asegurándose de que nadie estuviera cerca. Luego, con un suspiro, comenzó a hablar en voz baja. «Lo que voy a decirte no lo sabe mucha gente. El Zarco no siempre fue el hombre que todos creen. No era un bandido desde el principio. Hay algo más, algo que el pueblo no sabe». El joven escuchaba atentamente, sin interrumpir. Había algo en la forma en que Lucas hablaba que lo hacía sentir que, finalmente, llegaba una pieza clave para entender todo lo que había sucedido con el Zarco. Cuando era joven, el Zarco era como cualquier otro en el pueblo. Tenía sueños, esperanza y una vida por delante. Pero todo cambió una noche, cuando algo ocurrió. Algo que no puedo explicar completamente, pero que transformó su vida para siempre. El odio que el pueblo le tiene no es algo que haya nacido de la nada. Fue algo que se fue acumulando, algo que lo empujó a tomar decisiones que nadie habría imaginado. El joven estaba desconcertado. ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué fue lo que lo cambió? Lucas se quedó en silencio por un momento, como si sopesara sus palabras. Finalmente, con un tono aún más bajo, dijo: «Hubo una tragedia, una de esas tragedias que marcan a un hombre para siempre. El Zarco perdió a alguien muy cercano, y no solo eso. Fue víctima de la traición, de una traición que lo dejó sin rumbo. Fue esa herida la que lo llevó a convertirse en lo que es ahora. Nadie sabe todo lo que sufrió, porque él nunca ha hablado de ello». El joven sentía que sus pensamientos comenzaban a desmoronarse. Lo que había creído saber sobre el Zarco ya no tenía sentido. Si todo lo que Lucas decía era cierto, entonces el Zarco no era el monstruo que el pueblo había condenado. Era un hombre roto, marcado por su propio dolor, alguien que había sido arrastrado por circunstancias que no podía controlar. «¿Por qué me estás contando esto?», preguntó el joven, aún confundido. «Porque creo que tú entiendes», respondió Lucas, mirando fijamente al joven. «He visto el modo en que miras a el Zarco. La forma en que te cuestionas todo. No puedes dejar que el pueblo te arrastre a una verdad que no es real. Necesitas saber lo que realmente ocurrió, aunque a veces es mejor dejar que el tiempo borre esas cicatrices». El joven no sabía qué responder. La confusión lo invadía por completo, pero al mismo tiempo, algo dentro de él lo empujaba a saber más, a entender la verdad detrás del misterio del Zarco. Por un momento, se quedó en silencio, procesando las palabras de Lucas. ¿Posible que todo lo que había creído hasta ahora estuviera equivocado? ¿Y si el Zarco no era el villano que todos veían? Lucas, al ver la incertidumbre en los ojos del joven, dio un paso atrás. «Ten cuidado con lo que buscas», advirtió. «No todas las respuestas son fáciles de encontrar. Algunas veces, lo mejor es dejar que las cosas sigan su curso. Pero, si decides ir más allá, asegúrate de estar preparado para lo que podrías descubrir». Con esas palabras, Lucas se dio la vuelta y se alejó rápidamente, perdiéndose entre la multitud de personas que transitaban por el pueblo. El joven se quedó allí, pensando en lo que acababa de escuchar. Algo en su interior le decía que no podía detenerse ahora, que debía seguir buscando, aunque las respuestas fueran complicadas y dolorosas. Esa noche, cuando se retiró a su habitación, no pudo dormir. Su mente no dejaba de dar vueltas a todo lo que había aprendido. El Zarco, el hombre que todos condenaban, no era un simple bandido. Había algo mucho más profundo en su historia, algo que no podía seguir ignorando. Pero, ¿qué hacer con esta nueva información? ¿Cómo podría enfrentar la verdad cuando el pueblo entero parecía tan convencido de lo contrario? Era una encrucijada que lo tenía atrapado. Sin embargo, algo en su interior le decía que debía seguir buscando, sin importar lo que le costara. La historia del Zarco aún no había terminado,
y el joven sabía que pronto se enfrentaría a la realidad que había estado evitando. Capítulo 9. Las sombras del pasado. El día siguiente llegó con un aire pesado, como si las nubes sobre el pueblo presagiaban que algo importante estaba por ocurrir. El joven no podía dejar de pensar en la conversación con Lucas. Cada palabra resonaba en su mente, destapando capas de un misterio que hasta ese momento había permanecido oculto. La imagen del Zarco ya no era la misma. La figura del bandido cruel y despiadado se diluía en la complejidad de su historia, en sus sufrimientos y traiciones. Sin embargo, había algo más que lo inquietaba. Si el Zarco no era el monstruo que todos pensaban, ¿por qué había decidido tomar el camino que había tomado? Esa tarde, mientras caminaba hacia la plaza del pueblo, vio a varios hombres reunidos frente a la cantina, hablando en voz baja. Eran hombres conocidos por su dureza y su rápida lengua, siempre dispuestos a hablar mal de los que consideraban enemigos. El joven se acercó sin ser visto, intentando escuchar lo que discutían. Dicen que el Zarco anda cerca del pueblo. No sé qué tan cierto sea, pero yo he escuchado cosas, dijo uno de los hombres, con una expresión grave. Ese hombre no es un simple bandido. Hay algo en él que nos amenaza a todos. A veces me pregunto si no debería hacerle frente. Otro hombre, que había estado callado hasta ese momento, soltó una carcajada. Frente a él. ¿De verdad crees que puedas enfrentarte a ese demonio? No es tan fácil como lo pintan. Él tiene sus razones, aunque no las entendemos. Y esos motivos lo hacen más peligroso aún. El joven, al escuchar esas palabras, no pudo evitar acercarse un poco más para escuchar con mayor atención. Algo en el tono de los hombres le hizo pensar que no todo lo que decían sobre el Zarco era cierto. ¿Qué querían decir con que tiene sus razones? ¿Por qué no podían simplemente verlo como un bandido que debía ser castigado? Lo que no entiendo es por qué sigue en el pueblo. Si fuera realmente tan peligroso, ¿por qué no lo hemos detenido ya?, dijo otro hombre. Uno de los más viejos del grupo, con una mirada seria, respondió, es porque el Zarco no es un hombre cualquiera. Tiene algo que los demás no tienen. Nadie puede atraparlo, ni siquiera nosotros. Es un espectro, un hombre que ha hecho un trato con las sombras, y nadie en este pueblo está preparado para enfrentarse a lo que es. Las palabras del viejo resonaron en el joven con una extraña mezcla de miedo y curiosidad. La descripción del Zarco como un espectro, alguien inalcanzable y peligroso, coincidía con las historias que siempre había escuchado. Pero, por alguna razón, no podía sacar de su mente las palabras de Lucas. El Zarco no siempre fue el hombre que todos creen. El joven no sabía qué hacer con toda esa información. Por un lado, sentía que las piezas de un rompecabezas se estaban armando, pero por otro lado, algo en su interior le decía que aún le faltaba una pieza crucial para entender la verdadera historia. Decidió que esa noche, cuando el pueblo estuviera en silencio, iría al bosque donde Lucas le había dicho que había ocurrido la tragedia del Zarco. Tal vez allí encontraría algo que le revelara lo que realmente había sucedido. La necesidad de saber la verdad lo empujaba, más allá del miedo o la incertidumbre. Esa noche, al caer el sol, el joven se preparó para su viaje. No era un hombre de campo, pero su determinación era más fuerte que cualquier duda. Con una linterna en mano y el corazón latiendo acelerado, comenzó a caminar por el camino que conducía al bosque. La oscuridad lo rodeaba, pero cada paso lo acercaba más a la respuesta que tanto había buscado. El bosque era denso y silencioso, solo interrumpido por el crujir de las hojas bajo sus pies. A medida que avanzaba, se sentía más solo, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. No podía evitar pensar en lo que se había dicho sobre el Zarco, un hombre marcado por una tragedia, un ser que había sido arrastrado hacia su propio destino. Pero, ¿qué clase de tragedia podía convertir a un hombre común en un ser tan temido y odiado por todos? Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó al lugar que Lucas le había señalado. Era un claro en el bosque, rodeado de árboles que parecían haber crecido para esconder cualquier vestigio de lo que había ocurrido allí. Sin embargo, algo en el ambiente le decía que estaba en el lugar correcto. La sensación era extraña, como si el aire mismo estuviera impregnado de una historia que necesitaba ser contada. Se detuvo en medio del claro y miró alrededor. No había nada que pudiera ver a simple vista, pero algo en su interior le decía que la historia que buscaba estaba en los pequeños detalles, en las huellas invisibles que había dejado el paso del tiempo. De repente, vio algo que llamó su atención. En el suelo,
parcialmente cubierto por las hojas, había un objeto que parecía haber sido dejado allí años atrás. Al acercarse, vio que era un medallón. Lo levantó con cuidado, sintiendo una extraña conexión con él. No era un medallón común, sino uno que parecía tener una historia propia. El joven lo sostuvo en sus manos, observando con detenimiento el diseño grabado en la superficie. Era un símbolo que no había visto antes, pero que de alguna manera le resultaba familiar. De inmediato, supo que este medallón tenía algo que ver con el Zarco. Era la pieza que faltaba en su búsqueda, la clave que lo conectaba con la tragedia que había transformado al hombre que todos temían. Decidió que, al día siguiente, iría a buscar más información sobre este medallón. Algo en él le decía que esa sería la pista final que lo llevaría a entender por qué el Zarco había cambiado para siempre. Capítulo 10. El medallón y la revelación. El medallón que el joven había encontrado en el bosque era un objeto extraño, y aunque al principio no comprendía su importancia, algo dentro de él le decía que su hallazgo no era casual. A medida que avanzaba por el bosque, sujetando el medallón con firmeza, las sombras del atardecer parecían alargarse, como si la oscuridad misma quisiera devorar la verdad que había comenzado a desvelarse ante él. Con el medallón en mano, el joven regresó rápidamente al pueblo, el corazón acelerado, y la mente llena de preguntas. ¿Por qué el Zarco habría dejado atrás algo tan significativo? ¿Qué conexión podía tener ese objeto con su destino? Mientras caminaba, sus pasos resonaban en la calle desierta, el sonido de su caminar como un eco de los pasos de alguien que ya había recorrido el mismo camino, alguien que había sido marcado por el mismo destino. Al llegar a su casa, decidió que la respuesta a sus preguntas debía estar en algún lugar. Estaba claro que el Zarco no era el simple bandido que todos pensaban. Algo mucho más profundo y oscuro se escondía detrás de sus actos. Con la esperanza de descubrir más, el joven fue directamente a la vieja biblioteca del pueblo, un lugar que rara vez se visitaba, pero que en ocasiones ofrecía información que nadie imaginaba. La biblioteca era oscura y polvorienta. El joven recorrió las estanterías con la vista, buscando algo que pudiera arrojar luz sobre el misterio que le consumía. Entre los libros viejos y desgastados, encontró un volumen que llamó su atención. El título estaba casi ilegible debido al paso del tiempo, pero algo en su interior le dijo que ese era el libro que necesitaba. Lo abrió cuidadosamente, y al pasar las páginas, encontró una serie de relatos sobre antiguos bandidos y sus orígenes. Al leer más, descubrió que el Zarco no solo había sido un bandido, sino alguien que había tenido un origen noble, que había sido arrebatado por una serie de circunstancias trágicas. Había sido un hombre marcado por una profunda desesperación, un ser que había decidido rebelarse contra un sistema que lo había despojado de todo. Y, en medio de todo ello, un medallón parecía ser el último vestigio de su vida pasada, la pieza que lo conectaba con su humanidad. El Zarco, hijo de la nobleza, pero traicionado por su propio linaje, leyó el joven, casi sin respirar. El medallón que se encuentra en sus manos es un símbolo del pasado, un pasado que se ha perdido en las sombras, pero que aún clama por ser escuchado. El joven entendió entonces que ese medallón era mucho más que un simple objeto. Era un recordatorio de lo que el Zarco había sido antes de convertirse en lo que era ahora, un hombre que luchaba contra el destino, un hombre que se había perdido en el mismo sistema que lo había destruido. El medallón era un vestigio de su nobleza caída, un testimonio de la lucha interna que lo había llevado a convertirse en el temido bandido. Pero había algo más en el libro que lo desconcertó. La historia mencionaba una serie de símbolos que, al parecer, solo podían ser entendidos por aquellos que conocían la verdad detrás del medallón. El joven se detuvo al leer estas palabras. Solo aquel que haya visto la oscuridad de la vida podrá comprender el verdadero poder del medallón. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Cómo podía un objeto tan pequeño contener tanto poder y misterio? El joven sentía que no podía detenerse ahí, que debía seguir buscando hasta descubrir la totalidad de la historia que se tejía a su alrededor. Salió de la biblioteca con el libro bajo el brazo, su mente llena de nuevas preguntas. La imagen del Zarco, la historia de su caída y el medallón se mezclaban en su cabeza, creando un rompecabezas cada vez más complejo. Algo le decía que debía ir a ver a Lucas, que él tenía más respuestas de las que había revelado hasta ahora. Era posible que él supiera algo más sobre esos símbolos misteriosos y la conexión que el Zarco tenía con ellos. A medida que avanzaba por el camino que lo llevaría a la casa de Lucas, el joven pensaba en lo que había descubierto. No era solo una historia de traición y venganza.
Era una historia de transformación, de un hombre que, debido a la desesperación y el sufrimiento, había sido forzado a convertirse en algo que nunca había deseado ser. Al llegar a la casa de Lucas, el joven lo encontró sentado en su porche, con una expresión pensativa. Al verlo, Lucas lo invitó a sentarse junto a él. El joven, sin perder tiempo, comenzó a hablar sobre lo que había encontrado en la biblioteca y sobre el medallón que había hallado en el bosque. Lucas, este medallón, parece tener más poder del que imaginaba. En el libro encontré algo sobre los símbolos en él. ¿Sabes algo sobre eso?, preguntó, ansioso. Lucas lo miró en silencio por un momento, y luego asintió lentamente. El medallón es la clave, muchacho. Todo lo que el Zarco hizo, todo lo que se convirtió, tiene que ver con ese objeto. Pero no es solo el medallón lo que debes entender. Son los símbolos que lleva grabados los que te conducirán hacia la verdad. ¿Qué significan esos símbolos?, preguntó el joven, con los ojos llenos de curiosidad. Lucas suspiró, como si estuviera viendo una verdad que era difícil de aceptar. Esos símbolos representan los 3 caminos del hombre: el camino del arrepentimiento, el camino de la venganza, y el camino de la redención. El Zarco ha caminado por los 3, y cada uno de esos caminos lo ha llevado más cerca del abismo. Pero aún no ha llegado al final. El medallón tiene el poder de cambiar su destino, pero solo si alguien comprende los caminos que ha recorrido. El joven se quedó en silencio, procesando las palabras de Lucas. El medallón, con sus símbolos misteriosos, no era solo un vestigio del pasado del Zarco, sino una guía para entender el sufrimiento y la transformación de ese hombre. Capítulo 11. Los 3 caminos. El joven se quedó pensativo después de la revelación de Lucas. Los 3 caminos mencionados por él, el arrepentimiento, la venganza y la redención, parecían no solo ser los ejes de la vida del Zarco, sino también los que definían a cada ser humano. Cada uno de esos caminos, según Lucas, había sido experimentado por el Zarco en su vida, y el medallón tenía la clave para entender cómo el bandido había llegado a ser lo que era. Con una nueva determinación, el joven sabía que debía seguir buscando, y la única manera de entender completamente el poder de ese medallón y los caminos del Zarco era indagar más en su pasado, en los momentos que lo habían marcado. Al día siguiente, el joven decidió partir hacia las montañas donde, según los rumores, el Zarco había pasado gran parte de su vida en solitario. Sabía que en esas tierras solitarias encontraría más respuestas, pero también entendía que sería un viaje peligroso, pues la sombra del Zarco todavía acechaba la región, y el miedo al bandido corría por las venas de todos los habitantes del lugar. El viento soplaba fuerte mientras avanzaba por el sinuoso sendero que se adentraba en la oscuridad de las montañas. Cada paso parecía hacerlo más consciente de la profundidad del misterio que había comenzado a desvelarse. ¿Sería posible que el Zarco, el hombre al que todos temían, estuviera buscando la redención en medio de tanta oscuridad? La pregunta lo inquietaba. A medida que subía por el camino empinado, recordó las palabras de Lucas sobre los 3 caminos: el arrepentimiento, la venganza y la redención. ¿Por cuál de ellos habría transitado el Zarco? El joven no podía dejar de pensar en la primera etapa de la vida del Zarco, esa que había sido marcada por la tragedia y la traición. El arrepentimiento parecía ser el primer paso, el grito interno del hombre que se daba cuenta de los horrores que había causado y deseaba encontrar paz. Sin embargo, lo que el Zarco había hecho después, convertirse en el bandido implacable, sugería que había caído en el camino de la venganza. Pero aún así, algo en su corazón decía que no todo estaba perdido. Quizás la redención estaba al alcance, tal vez en algún rincón oscuro de su alma, el Zarco aún albergaba la esperanza de una transformación. Cuando llegó a una pequeña cueva en las montañas, el joven se detuvo a descansar. El aire frío cortaba su piel, y las sombras de la noche ya se alargaban por el horizonte. Fue entonces cuando una figura apareció ante él, de pie en la entrada de la cueva, una sombra que lo observaba fijamente. «¿Qué buscas, muchacho?», dijo la figura con voz grave y resonante. Era un hombre mayor, con una barba canosa y ojos profundos como el abismo. Su presencia parecía llenar el espacio, como si la misma montaña se inclinara ante él. El joven, sorprendido, apenas pudo responder. «Busco respuestas. Quiero entender a el Zarco, los caminos que ha recorrido». El hombre lo miró durante un largo momento antes de dar un paso hacia él. «¿Sabes lo que significa buscar la verdad? No es algo que se pueda tomar a la ligera.
La verdad tiene un precio, y a menudo, es el precio de tu alma. Lo sé, respondió el joven con voz firme, aunque sentía un escalofrío recorrer su espalda. Pero no puedo quedarme en la ignorancia. Necesito saber por qué el Zarco se convirtió en lo que es. Quiero entender sus caminos. El hombre asintió lentamente, como si hubiera escuchado esa misma solicitud muchas veces antes. El Zarco no es el único que ha tenido que caminar esos 3 caminos, muchacho. Cada uno de nosotros lo hace en algún momento de su vida. La venganza puede ser dulce, pero consume el corazón, como el fuego que devora todo lo que toca. El arrepentimiento es el llanto de un hombre que ha perdido lo más querido, pero también es un camino hacia la paz interior. Y la redención. La redención es lo que pocos logran alcanzar, pero es el único camino que puede llevarte a la luz. ¿Y el Zarco?, preguntó el joven, con los ojos llenos de ansiedad. ¿Por cuál de esos caminos ha transitado? El hombre lo miró fijamente, como si pudiera ver el dolor y la búsqueda en el corazón del joven. El Zarco ha caminado por todos ellos. Cada uno de esos caminos lo ha marcado de manera irreversible. Comenzó con la venganza, una venganza que le quemó el alma, que lo transformó en lo que es hoy. Pero en el fondo de su corazón, siempre ha buscado algo más. Él sabe que no puede permanecer en la oscuridad para siempre. Y es ahí donde entra el medallón que has encontrado. ¿Qué tiene que ver el medallón?, preguntó el joven, intrigado. El medallón es un símbolo del pasado de El Zarco. Es el testimonio de una vida que ya no existe, de una nobleza que fue arrasada por las circunstancias. Pero también tiene un poder oculto. El medallón puede guiarlo hacia la redención, si es que alguna vez decide buscarla. El joven sentía que las piezas del rompecabezas se iban encajando poco a poco, pero aún quedaban muchas preguntas. ¿Y cómo puede el Zarco encontrar la redención? ¿Cómo puede dejar atrás la venganza que lo consume? El hombre lo miró con tristeza. Eso depende de él, muchacho. La redención es algo personal. Nadie puede imponerla, nadie puede forzarla. El Zarco tiene que encontrarla por sí mismo. El medallón solo le mostrará el camino, pero al final, solo él puede decidir recorrerlo. El joven se quedó en silencio, pensando en todo lo que acababa de aprender. El viaje que había comenzado como una simple búsqueda de respuestas se había convertido en algo mucho más grande, algo que lo desbordaba. Sabía que su camino no sería fácil, y que el Zarco no encontraría la redención sin antes enfrentarse a sus propios demonios. Pero algo en su interior le decía que la búsqueda valía la pena. Con una última mirada al hombre, el joven le agradeció por sus palabras. Y con el medallón en su mano, continuó su camino, decidido a descubrir el verdadero significado de esos 3 caminos, y a ayudar al Zarco a encontrar la paz que tanto necesitaba. Capítulo 12. La revelación del pasado. El joven continuó su viaje por las montañas con el medallón en la mano. Las palabras del hombre sabio seguían resonando en su mente, como ecos persistentes que no lo dejaban descansar. Mientras ascendía por el sendero rocoso, se dio cuenta de que cada paso que daba lo acercaba más a un destino incierto. Aunque la verdad sobre el Zarco parecía escurrirse entre sus dedos, sentía que estaba más cerca de comprender la esencia de la tragedia que había marcado su vida. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, el joven llegó a un pequeño asentamiento de montañeses. La gente allí vivía de forma austera, lejos de la civilización, pero con una calma que parecía desafiar las turbulencias del mundo exterior. En cuanto llegó, un anciano, de aspecto sabio y rostro curtido por el sol, lo observó de manera profunda. ¿Qué buscas en estas tierras, joven?, preguntó el anciano, su voz grave y pausada. El joven, que ya estaba acostumbrado a las miradas inquisitivas de los habitantes de la región, no dudó en responder. Busco entender la historia de El Zarco. La gente habla de él como un monstruo, pero algo me dice que hay más en su vida que lo que dicen. El anciano lo observó por un momento, como si estuviera evaluando la sinceridad en sus palabras. Finalmente, asintió lentamente. El Zarco. Sí, su historia está tejida en esta tierra. No es solo un bandido, muchacho, es una tragedia viviente. Pero te advertiré, los recuerdos son peligrosos. Y aquellos que buscan descubrirlos suelen pagar un precio alto. El joven sintió una punzada en su pecho, pero decidió seguir adelante. No tengo miedo. Solo quiero saber la verdad. El anciano lo miró fijamente y luego,
tras un largo suspiro, dijo: «Entonces ven, sígueme. Te contaré lo que sé». El anciano llevó al joven hasta una pequeña cabaña en la que vivía. Allí, frente a una chimenea crepitante, comenzó a narrar una historia que había sido olvidada por la mayoría de la gente. Mientras hablaba, el joven notó que sus palabras estaban llenas de pesar, como si él mismo hubiera sido testigo de los eventos que describía. «El Zarco no siempre fue el hombre que conoces», comenzó el anciano. «Era un joven como tú, lleno de sueños y esperanzas. Nació en un pequeño pueblo a orillas del río, donde su padre, un hombre de noble corazón, lo crió con amor. Pero las circunstancias, muchacho, son las que definen la vida de un hombre». El joven escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra. «¿Qué sucedió?», preguntó. El anciano dejó escapar un suspiro largo y doloroso antes de continuar. «Todo cambió cuando el Zarco tenía apenas 15 años. En ese entonces, el país estaba sumido en una guerra civil. Los bandos se peleaban por el control de la tierra, y su pueblo fue tomado por los rebeldes. Su padre, quien se oponía a la violencia, fue asesinado en un intento por defender la paz. Y en ese momento, el corazón del Zarco se tornó de piedra». «Pero, ¿por qué se convirtió en el hombre que todos temían?», insistió el joven. «Porque después de la muerte de su padre, el Zarco buscó venganza. La venganza se convirtió en su único propósito, y fue como una sombra que lo persiguió durante toda su vida. El medallón que tú posees es un símbolo de esa búsqueda. Cada vez que lo miraba, se recordaba a sí mismo el dolor y la ira que sentía. Y aunque, en su interior, aún guardaba los recuerdos de su niñez, el odio lo consumió». El joven estaba en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. «¿Y la redención?», preguntó finalmente. El anciano lo miró fijamente. «La redención, muchacho, es un camino largo y difícil. El Zarco siempre la buscó, pero el peso de su venganza era tan grande que no pudo hallarla. Paz que tanto deseaba. Cada vez que pensaba que podía escapar de su destino, algo lo arrastraba de nuevo a la oscuridad». «Entonces, ¿es imposible para él encontrar la redención?», preguntó el joven, con una leve desesperación en su voz. «No es imposible», dijo el anciano con una sonrisa triste. «La redención siempre está al alcance, pero solo aquellos que están dispuestos a enfrentarse a sus demonios más profundos pueden alcanzarla. El Zarco todavía puede cambiar, pero debe decidirlo por sí mismo». El joven se quedó pensativo, sus ojos mirando fijamente el fuego que ardía en la chimenea. Las palabras del anciano pesaban sobre él, y entendió que su misión iba más allá de simplemente encontrar respuestas. Si realmente quería entender al Zarco, tendría que ayudarlo a enfrentar sus propios demonios, a comprender el dolor que había marcado su vida. El anciano, al ver el conflicto en los ojos del joven, agregó: «Recuerda, muchacho, la verdad no es algo que se pueda poseer. Es un camino que se debe recorrer con humildad, con el corazón abierto a la compasión. El Zarco, como todos nosotros, tiene una historia que se teje con los hilos del dolor, la ira y el arrepentimiento. Pero al final, solo él puede decidir cómo continuará su camino». El joven asintió en silencio. Sabía que el viaje que había comenzado lo llevaría a lugares oscuros, pero también comprendía que solo enfrentando esas sombras podría encontrar la luz. Con el medallón en su mano, se levantó y agradeció al anciano por sus sabias palabras. «Debo continuar mi búsqueda», dijo el joven con firmeza. El anciano lo miró con una mezcla de orgullo y preocupación. «Buena suerte, muchacho». «Que encuentres lo que buscas. Pero recuerda, no todo lo que encuentres será lo que esperas». Con esas palabras, el joven se despidió y se adentró de nuevo en las montañas, decidido a seguir su camino, sin importar cuán difícil fuera. Capítulo 13. La decisión crucial. El viento soplaba con fuerza mientras el joven avanzaba por los angostos caminos de la montaña, su mente llena de pensamientos profundos. Las palabras del anciano resonaban en su interior, impulsándolo a reflexionar sobre el verdadero propósito de su viaje. La redención del Zarco, la lucha interna que marcó su vida, y el dolor acumulado a lo largo de los años, todo eso era ahora una pesada carga sobre sus hombros. El joven sentía que la verdad que buscaba estaba a punto de revelarse, pero no sabía si estaba preparado para enfrentarse a las consecuencias. La noche había comenzado a caer, y el joven decidió acampar bajo un viejo roble. Mientras el fuego de la fogata iluminaba su rostro, su mente seguía inquieta,
repasando los momentos que lo habían llevado hasta allí. De repente, un sonido lo interrumpió, un crujido de ramas que provenía del bosque. En el silencio de la noche, cualquier ruido parecía amplificado, y una sensación de incertidumbre lo invadió. A lo lejos, una figura apareció entre las sombras, moviéndose sigilosa entre los árboles. El joven se levantó rápidamente, alerta ante cualquier posible amenaza. Pero al acercarse, vio una silueta conocida, que lo hizo relajar los músculos y soltar un suspiro de alivio. «¿Qué haces aquí, muchacho?», dijo una voz rasposa, que el joven reconoció de inmediato. Era el Zarco. «Te estaba buscando», respondió el joven, con la mirada fija en él. «Vengo a hablar contigo, el Zarco. Necesito saber la verdad». El Zarco no parecía sorprendido por la llegada del joven, como si lo hubiera esperado. «¿Y qué verdad esperas encontrar? ¿La historia de un hombre perdido en su propio odio? ¿O tal vez buscas el perdón que nunca encontré?». El joven lo miró, decidido. «Vengo a escuchar tu historia. Quiero entender lo que te llevó a convertirte en lo que eres. Y, si es posible, ayudar a cambiar tu destino». El Zarco rió con amargura. «¿Ayudarme? No soy digno de ayuda, muchacho. Yo mismo me perdí en el camino hace mucho tiempo. No busques redención en mí, porque ya no queda nada bueno en lo que puedas encontrar». Pero el joven no se dejó disuadir. «Eso no es cierto. Todos tenemos algo por lo que luchar. Si tú pudiste perderte, también puedes encontrarte de nuevo». El Zarco se quedó en silencio, observando al joven con una mirada penetrante. Parecía evaluar las palabras que acababa de escuchar, como si quisiera saber si realmente había algo de verdad en ellas. Finalmente, habló, su voz más suave, pero aún llena de dolor. «¿Sabes lo que es perder a todos los que amas? ¿Lo que es ver cómo el mundo te arrastra sin que puedas hacer nada para detenerlo? Eso es lo que viví. No fue una elección, muchacho. Fue la única forma en que pude sobrevivir». El joven asintió, comprendiendo el sufrimiento detrás de las palabras del Zarco. «No fue tu culpa. Pero ahora, tienes la oportunidad de decidir. Tienes el poder de cambiar tu destino». El Zarco miró al joven con una expresión de incredulidad. «¿Cambiar? ¿Después de todo lo que he hecho? No sé si hay algo que se pueda hacer para borrar el daño que causé». «Eso no es lo que importa», respondió el joven. «Lo que importa es lo que hagas a partir de ahora. El perdón no es olvidar lo que pasó, es aprender a vivir con ello y seguir adelante». El Zarco guardó silencio. Parecía perdido en sus propios pensamientos. La tormenta de emociones y recuerdos internos lo consumía. Finalmente, con una expresión de cansancio, se sentó junto al fuego, mirando las llamas que danzaban ante él. «¿Sabes lo que es tener miedo, muchacho?», preguntó, su voz temblorosa. «Miedo de que todo lo que has hecho no tenga redención. Miedo de que, por más que intentes, siempre serás la misma persona que arrasó con todo a su paso». El joven se sentó a su lado, sin apartar la mirada del hombre que había sido el centro de su búsqueda. «Todos tenemos miedo. Incluso los que han cometido los errores más grandes. Pero el miedo no tiene que controlarnos. Podemos elegir cómo actuar, aunque nos cueste. La redención es posible, siempre que estemos dispuestos a enfrentar nuestro pasado». El Zarco lo miró fijamente, como si por primera vez en muchos años estuviera considerando algo que nunca había pensado. El fuego crepitaba, iluminando su rostro curtido por los años y la experiencia, pero algo en sus ojos había cambiado, un atisbo de duda o tal vez de esperanza. «Tal vez tienes razón», dijo con voz baja, como si aceptara por fin lo que el joven le había dicho. «Tal vez haya algo más para mí, aunque no sé si merezca la oportunidad». «Te lo mereces», insistió el joven. «Porque todos merecemos la oportunidad de cambiar. Pero solo tú puedes dar ese paso». El Zarco se levantó lentamente y miró al joven con una intensidad inusitada. «Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo comenzar?». «Comienza aceptando tu pasado, sin dejar que te defina», respondió el joven, con determinación. «Acepta el dolor y el arrepentimiento, pero no dejes que te consuman. Y luego, haz lo que creas correcto, sin importar lo difícil que sea». El Zarco asintió lentamente, como si las palabras del joven finalmente hubieran encontrado un camino hacia su corazón. «Está bien. Comenzaré por escuchar lo que me has dicho».
Tal vez, al final, encuentre lo que he estado buscando. El joven sonrió, sabiendo que su misión no había sido en vano. Había logrado sembrar una semilla de esperanza en el Zarco, una semilla que podría crecer y dar frutos si ambos seguían el camino correcto. Entonces, caminemos juntos, dijo el joven, extendiendo su mano hacia el Zarco. No importa lo que venga. Estamos juntos en esto. El Zarco miró la mano extendida y, después de un largo momento de duda, la tomó firmemente. Juntos, repitió, como si ese simple acto de unión pudiera marcar el inicio de una nueva etapa en su vida. El joven y el Zarco, dos almas heridas por el tiempo y la tragedia, comenzaron a caminar hacia un futuro incierto, pero con la esperanza de que la redención, aunque difícil, era posible para ambos. Capítulo 14. El camino hacia la luz. El amanecer comenzaba a asomar por el horizonte, pintando el cielo con tonos suaves de naranja y rosa. El joven y el Zarco habían caminado durante toda la noche, sus pasos firmes pero silenciosos. La oscuridad de la noche había sido testigo de la transformación interna que ambos experimentaban, un cambio que parecía muy sutil para los ojos ajenos, pero que en sus corazones estaba marcando un antes y un después. El camino serpenteaba por la montaña, y a lo lejos, se podían ver las primeras casas del pueblo al que se dirigían. La atmósfera era densa, pero de alguna manera, el aire fresco de la mañana les otorgaba una sensación de renovación. El joven había mantenido su palabra, y aunque el Zarco aún no se atrevía a compartir todos sus pensamientos, había algo en su mirada que reflejaba la lucha interna que estaba viviendo. Lo que me dice suena sencillo, comenzó el Zarco, rompiendo el silencio que había perdurado entre ambos. Pero el peso de lo que he hecho, el peso de mis pecados, no es algo que pueda quitarme fácilmente. Es como una sombra que me persigue constantemente. El joven lo miró con una comprensión profunda. No se trata de quitarte el peso de inmediato. Se trata de aprender a vivir con él, de aceptarlo, y de no dejar que te defina. No puedes borrar el pasado, pero puedes decidir cómo seguir adelante. El verdadero coraje está en levantarse cada día a pesar de lo que has hecho. El Zarco lo miró fijamente, como si esas palabras fueran las que realmente lo estaban desarmando. Por un instante, los recuerdos de su pasado parecían cobrar vida frente a él. Las vidas que había destruido, las decisiones que lo habían llevado a ser quien era. Sin embargo, algo en la voz del joven lo hacía dudar, algo en él le daba la sensación de que aún había una oportunidad para cambiar, una oportunidad para sanar. ¿Y si no soy capaz de cambiar?, preguntó el Zarco, su tono de voz impregnado de un temor sincero. Y sí, después de todo, sigo siendo la misma persona que una vez fui. El joven le puso una mano en el hombro, en un gesto lleno de empatía. No eres el mismo. Ya no lo eres. El simple hecho de que busques respuestas, que te cuestiones a ti mismo, significa que ya has comenzado a cambiar. Nadie nace perfecto. Pero todos tenemos la capacidad de mejorar, de ser mejores versiones de nosotros mismos. El Zarco continuó su caminata, pero la carga sobre su pecho parecía haberse aligerado un poco. Las palabras del joven lo habían tocado, pero lo que más lo sorprendía era cómo algo tan sencillo como la aceptación de sus propios fallos podía ser tan liberador. Había pasado tanto tiempo aferrado a su odio, a su culpa, que nunca se había detenido a pensar que, tal vez, el primer paso hacia la redención no era hacer cosas grandiosas, sino simplemente aceptar que necesitaba cambiar. ¿Qué haré cuando llegue al pueblo?, preguntó el Zarco, su voz llena de incertidumbre. Eso depende de ti, respondió el joven. Lo importante no es el destino, sino el camino que tomes para llegar allí. No te preocupes por el futuro, ni por las consecuencias de tus acciones pasadas. Vivel present. Y si decides quedarte en el pueblo, tal vez puedas ayudar a aquellos que también están perdidos, como lo estuviste tú. Al final, la redención no solo se trata de uno mismo. Se trata de cómo influyes en los demás. El Zarco asintió lentamente, como si esas palabras estuvieran sembrando una semilla en su interior. Tal vez sea hora de hacer algo diferente, algo que me dé paz. Tal vez, después de todo, aún tenga algo que aportar. A medida que se acercaban al pueblo, el bullicio de la vida cotidiana comenzó a sonar más fuerte. El sonido de los niños jugando, los campesinos trabajando en los campos, las voces de los habitantes del pueblo llenaban el aire. Era un contraste marcado con la quietud de la montaña y la soledad de la noche. El pueblo era un lugar de vida, de esperanza, pero también de conflictos y contradicciones.
El Zarco sabía que, al llegar, tendría que enfrentarse no solo con su pasado, sino con la sociedad que lo había marcado. Al llegar a la plaza principal, el Zarco se detuvo por un momento. El joven lo observó en silencio, dándole espacio para procesar todo lo que había vivido en las últimas horas. Aquí es donde empieza tu verdadera batalla, dijo el joven, con una mirada de comprensión. El Zarco miró al pueblo con una mezcla de sentimientos. Había algo en ese lugar que lo atraía, algo que lo hacía sentir que todavía había una oportunidad. No sé qué va a pasar a partir de aquí, murmuró el Zarco, pero estoy dispuesto a intentar. El joven le dio una sonrisa alentadora. Eso es lo que importa. El intento. Nadie tiene todas las respuestas, pero el simple hecho de estar dispuesto a cambiar es un gran paso. Con una última mirada hacia el pueblo, el Zarco dio un paso adelante. El joven lo siguió, ambos caminando hacia un futuro incierto, pero juntos, sabiendo que el cambio no era fácil, pero sí posible. Capítulo 15. El renacer. El sol había subido más en el cielo, bañando el pueblo con su luz dorada. Los habitantes del pueblo se habían ido dispersando por sus quehaceres cotidianos, pero una atmósfera diferente se respiraba en el aire. Aquella mañana era distinta, no solo por la claridad del día, sino también por la presencia del Zarco en el pueblo. Durante tanto tiempo había sido una figura temida, una sombra en la que todos se refugiaban, pero hoy algo había cambiado en él. Algo que los demás no podían ver, pero que se reflejaba en su mirada. Era como si hubiera dado un paso hacia una nueva vida, hacia un destino incierto, pero lleno de posibilidades. El Zarco y el joven caminaban juntos por las estrechas calles del pueblo. Las miradas curiosas de los aldeanos se dirigían hacia ellos, pero el Zarco ya no sentía ese miedo que antes lo invadía. De alguna manera, el simple hecho de haber tomado la decisión de cambiar lo hacía sentirse más fuerte, más capaz de enfrentar el juicio y la crítica. Al final, se dio cuenta de que no podía controlar lo que los demás pensaran de él, pero sí podía controlar la dirección que tomaba su vida. Creo que estoy listo para enfrentarme a ellos, dijo el Zarco, rompiendo el silencio que había acompañado su caminata. Listo para enfrentar mi pasado, listo para aceptar mi culpa, pero también listo para ser algo diferente. El joven lo miró con una sonrisa suave. Ese es el primer paso. Aceptar lo que has hecho, pero también reconocer que eso no te define. El cambio no es fácil, pero siempre es posible. Ambos llegaron a la plaza central, donde una gran multitud se había reunido. El Zarco se detuvo en el borde de la plaza y observó a su alrededor. Aquí estaba, frente a las mismas personas que había aterrorizado en el pasado, los mismos ojos que lo habían mirado con temor y desconfianza. Pero algo dentro de él le decía que no estaba solo. Su caminata hacia el pueblo había sido el principio de algo más grande, algo que no podía ver con claridad, pero que sentía en su corazón. Hoy, todo puede cambiar, murmuró el Zarco para sí mismo. Hoy, puedo dejar atrás mis miedos y empezar de nuevo. El joven lo miró y asintió. No necesitas que los demás te acepten de inmediato. Lo más importante es que tú te aceptes a ti mismo, que reconozcas lo que eres capaz de hacer ahora, no lo que fuiste en el pasado. Con esas palabras resonando en su mente, el Zarco dio un paso al frente. La multitud lo miró con expectación, algunos con temor, otros con curiosidad. Pero el Zarco ya no temía ser juzgado. Con cada paso que daba, sentía que su corazón se aligeraba un poco más, como si estuviera dejando atrás un peso que había cargado durante demasiado tiempo. Hoy, quiero pedir perdón, dijo con voz firme, pero sin miedo. Quiero pedir perdón por todo el daño que he causado, por todas las vidas que he destruido, por todos los errores que cometí. Reconozco mi culpa, pero también reconozco que soy capaz de cambiar. Soy un hombre diferente al que ustedes conocieron, y estoy aquí para demostrarlo. La multitud guardó silencio. El Zarco no sabía qué esperar, no sabía si recibiría el perdón de aquellos que había lastimado, pero en ese momento, se dio cuenta de que ya no importaba. Lo único que importaba era que había hablado desde el corazón, y eso era todo lo que podía hacer. A veces, la redención no llegaba con palabras mágicas, sino con acciones concretas, con el valor de dar el primer paso hacia el cambio. El joven se acercó a él y le dio una palmada en el hombro. No tienes que ser perfecto. Solo tienes que ser auténtico. Lo que acabas de hacer es lo que cuenta. Lo que hagas a partir de ahora también lo es. Con una nueva sensación de paz,
el Zarco miró nuevamente a la multitud. Por primera vez, no sentía odio ni rencor, ni hacia ellos ni hacia él mismo. Era como si todo el sufrimiento que había cargado durante tanto tiempo hubiera comenzado a desvanecerse. Ahora, con el corazón más ligero, sentía que podía ser alguien diferente. Tal vez no cambiaría de inmediato la opinión de todos, pero al menos sabía que tenía el poder de transformar su propia vida, de redimir su alma. La tarde comenzó a caer, y el pueblo, que antes había sido escenario de su dolor, ahora parecía un lugar lleno de esperanza. No solo para el Zarco, sino también para todos los que, como él, alguna vez se sintieron perdidos, condenados a vivir en la oscuridad de sus propios errores. Ahora comienza la verdadera lucha, dijo el joven, mientras ambos se alejaban de la plaza. Pero lo que importa es que ya no estás solo, y sabes que todo es posible. Con el cielo estrellado sobre ellos, el Zarco miró al joven y sonrió por primera vez en mucho tiempo. Tal vez no tenga todas las respuestas, pero lo que sí sé es que ahora tengo la oportunidad de hacer las preguntas correctas. El joven lo miró, satisfecho de ver el cambio en su compañero, y asintió. Eso es todo lo que necesitamos. El primer paso. Y así, el Zarco, el hombre marcado por el pasado, comenzó a caminar hacia un futuro lleno de nuevas posibilidades. Sin promesas de perfección, pero con la certeza de que el cambio era posible. Y mientras caminaba hacia la noche, el peso que había cargado durante años comenzaba a desvanecerse, como una sombra que finalmente se disipa bajo la luz de la verdad. Y así concluye este fascinante viaje por las páginas del Zarco, una historia de redención, lucha interior y el poder del cambio. Hemos sido testigos de cómo un hombre marcado por su pasado encuentra el coraje para enfrentarlo, y con ello, redescubre su propósito y la posibilidad de ser mejor. Un recordatorio de que, aunque el camino hacia la transformación puede ser arduo, siempre hay oportunidad para empezar de nuevo, para sanar y para caminar hacia la luz, sin importar los errores del pasado. Si te ha tocado el corazón esta historia y te ha inspirado, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal Audio Mentores. No olvides darle like, compartir este vídeo y activar la campana de notificaciones. Así podrás seguir disfrutando de más historias como esta, que nos acompañan en cada paso hacia la superación personal y el crecimiento interior. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido que inspire y motive. Juntos podemos hacer que más personas encuentren en la literatura una herramienta para su propia transformación. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Nos gustaría saber tu opinión, así que deja tu comentario abajo. ¿Qué te ha parecido esta historia? ¿Cómo te ha impactado el viaje del Zarco? Recuerda, cada uno de nosotros tiene la capacidad de cambiar, de aprender, de crecer. Que esta historia te inspire a seguir buscando la mejor versión de ti mismo. Hasta la próxima, y que continúes en tu camino de crecimiento y aprendizaje. Nos vemos en el siguiente capítulo de Audio Mentores.